Se ha confirmado en los últimos minutos que hay 2 personas fallecidas en las afueras del Estadio Monumental en confusos incidentes ocurridos en el acceso a este recinto deportivo donde Colo-Colo se está enfrentando a Fortaleza por Copa Libertadores. Hubo aparentemente una avalancha de hinchas, hay 2 personas fallecidas. Sí, vamos a revisar esa información en vivo. Estas son las imágenes que llegan entonces desde el entorno del Estadio Monumental en la comuna de Macul. Marcos Orellana nos va a contar qué antecedentes se conocen, lamentablemente confirmada la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo. ¿Qué más sabemos, Marcos, acerca de las circunstancias del hecho? Hola Marcos, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Daniel, Maca? Buenas noches. Estamos precisamente con el fiscal a cargo de estas indagatorias. Nos va a explicar cómo habría ocurrido este antecedente. Fiscal, estamos en vivo para Chilevisión Noticias y nos puede comentar mayores antecedentes con respecto a estas 2 personas fallecidas. ¿Habría un menor de edad también involucrado? Sí, buenas noches a todos. De momento la Fiscalía, junto con personal de OS9, de AICAR, de la BOCAR y de la CIAT, se encuentra investigando las razones del deceso de 2 personas jóvenes. De momento está establecida la identidad de una de las personas, la otra no se encuentra establecida, así que no puedo dar mayores antecedentes acerca de si se trata o no de un menor de edad. Lo que está claro es que aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos, un grupo de sujetos intenta ingresar a la Casa Alba para luego posteriormente ingresar al Estadio Monumental. Es en ese contexto que el personal de control de orden público realiza distintas maniobras con el objetivo principalmente que estas personas no pudieran ingresar. En ese contexto se produce una estampida que implica la caída de una reja y en este momento se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación finalmente en el deceso. De momento lo que se sabe es que una de las rejas aplasta a estos 2 jóvenes con un peso mayor, peso que puede ser atribuible a distintas causas y todas están siendo investigadas como posible hipótesis de trabajo para poder determinar cuál fue finalmente la causa del deceso de estos jóvenes. ¿A esa hora estaba actuando personal de control de orden público, fiscal? A esa hora existía amplio personal de control de orden público. Estas personas, de acuerdo a los antecedentes preliminares, junto con al menos un centenar de otros sujetos, intentaron botar las rejas con el interés de intentar ingresar hasta el Estadio Monumental y es en ese poco claro contexto, de momento es que se verifica el hecho. Estamos trabajando con todos los medios técnicos y además con las cámaras que se encuentran en el lugar para poder determinar la forma de ocurrencia de los hechos. Estamos con distintos operativos policiales tratando de determinar las responsabilidades que correspondan y poder formalizar a quien corresponda en este caso. Este grupo no solamente habría intentado ingresar por este punto de la calle Maratón, sino que también por otros sectores del Estadio Monumental en la comuna de Macul. Sí, a las varias preguntas. Lo primero es que sí sería un carro lanzagases, un carro de control de orden público. A lo segundo, sí, la verdad es que el ingreso al estadio fue bastante caótico y existieron antes, durante y posterior al incidente que lamentablemente produjo el deceso de estos 2 jóvenes, intentos de distintos hinchas de ingresar al Estadio Monumental sin entradas. Eso ocurre lamentablemente de forma habitual en los partidos. En este partido que convoca mayor interés por ser el debut de Colo-Colo en la Copa Libertadores, causó que estos incidentes se manifestaran de mayor forma, así que esa es una de las posibles causas que también se está intentando analizar. No descartamos ninguna hipótesis, vamos a investigar todas las hipótesis que sean necesarias para poder esclarecer estos hechos. ¿Qué querían los funcionarios que manejaban este carro lanzagases? Las personas lesionadas fueron trasladadas hasta una clínica del sector, en donde una de ellas resultó fallecida en el lugar y la otra falleció finalmente en la clínica Bupa. No, de momento no se tiene noticia de más lesionados. ¿Y la realidad de los funcionarios que estaban conduciendo ese carro? Bien, escuchamos palabras por parte del fiscal a cargo de estas indagatorias de la Fiscalía Oriente. Todavía se encuentra personal de Carabineros realizando el peritaje de rigor. Vimos cómo incluso ingresó el laboratorio de criminalística de la Policía Uniformada en la BOCAR hasta este mismo punto, así que se presume que por instrucción del fiscal de turno será la propia Policía Uniformada los que lleven a cabo estas indagatorias en el lugar. Las cámaras de seguridad, eso sí, van a ser vitales para poder descubrir cómo habría originado esta clase de acontecimiento. El tema finalmente está en cómo este grupo de aproximadamente 50 personas intentó ingresar hasta el interior del Estadio Monumental y una de las rejas habría cedido.
Claro, y ahí es muy claro el fiscal en decir que cae la reja sobre estos dos jóvenes hinchas, pero que hay un peso mayor, que hay que aclarar qué es lo que provoca ese peso mayor. El solo peso de la reja no es lo que le quita la vida, y ahí es donde hay que investigar la participación o no de este carro policial, de este carro lanzagases que estaba en el lugar, y eso es lo que ha dicho el fiscal. Tendrá que ser aclarado con cámaras de seguridad que hay en el lugar, así es que hay al menos medios técnicos para probarlo. Ahora, Marcos, si bien el fiscal ha dicho que no tienen la identidad de una de las víctimas, de la otra sí, y deja entender que la víctima de la cual no se conoce su identidad podría ser menor de edad, son ambos hombres, hay un hombre y una mujer. Se habla de que podría haber una joven dentro de los fallecidos. Sí, la joven... ella sí fue identificada, ella se encuentra en dependencias de la clínica Bupa, muy cercano en este punto, esto ya es la comuna de La Florida. Quien está acá sería el joven de sexo masculino, ya en este mismo punto se desconoce si es que es o no menor de edad, se presume que así sería, según información que hemos obtenido también en este mismo punto, pero falta la confirmación necesaria. Por eso es que es bastante importante seguir realizando los peritajes de rigor. Al momento de no estar identificado... Perdón. Quizás la niña tendría alrededor de 18 a 19 años aproximadamente. Ella sí fue identificada, ella sí está en dependencia de la clínica Bupa. Lo que se conoce hasta el minuto es que el joven que no ha sido identificado al parecer no tendría su cédula de identidad entre sus vestimentas. Por eso es que todavía se desconoce la identidad, y el trabajo pericial por parte del sitio del suceso va a estar centrado también en poder identificarlo. Quizás algún familiar se haya enterado de esta situación y que llegue hasta este mismo sector. No hemos observado la presencia de algún familiar, solamente hinchas quienes llegan hasta este mismo punto, observan lo que está ocurriendo y llama mucho la atención finalmente en cómo está gran presencia por parte de carabineros en el lugar. Te escucho, Maca. Sí, eso te iba a preguntar. Si después, luego de ocurrido esto, el fiscal dice que continuaron los incidentes, ¿fuiste testigo de que continúan hinchas en los alrededores? ¿Qué ha ocurrido con quienes estaban ahí y presenciaron este momento? Sí, mira, hay gran presencia de hinchas justamente en este lugar. Nosotros estamos ubicados en Avenida Pintor Benito Rebolledo con Maratón, justo en este mismo punto en el cual ocurre este lamentable deceso, pero todavía hay bastantes hinchas quienes están rodeando el Estadio Monumental. Al momento de llegar nosotros a cubrir esta noticia, muchos de los jóvenes quienes transitaban por este lugar desconocían esta noticia, pero nos indicaban de que hay ciertos puntos clave para intentar ingresar al Estadio Monumental. Eso claramente llama muchísimo la atención. Entonces, por eso es que este grupo de personas, de aproximadamente 50 personas aproximadamente, ya lo habían visto merodear el estadio, intentando ingresar, intentando incluso forzar esta reja para llegar hasta lo que es la Casa Alba, según lo que comenta incluso el fiscal de turno, y luego poder ingresar hasta dependencias del Estadio Monumental. Marcos, claro, estamos revisando precisamente en este momento, y ustedes ven, está la pantalla dividida con imagen en vivo y con imágenes de personas que efectivamente están ahí, como ustedes ven, estas imágenes previamente grabadas, intentando saltar o superar las rejas para poder entrar al estadio. Lo decía el fiscal, esto es algo que ha ocurrido en otras ocasiones también en partidos en el Estadio Monumental. En este caso había gran expectativa, las entradas agotadas hace tiempo, y había muchas personas que por lo tanto intentaron forzar los accesos para poder entrar sin tener su boleto, en algunos casos en acciones más bien individuales, como las que estamos viendo en imágenes, pero en otros casos por medio de estas estampidas que han ocurrido, recordemos, han ocurrido también en algunos conciertos en Chile, también en partidos de fútbol, donde un grupo grande de personas entonces intenta entrar por la fuerza, aprovechando el hecho de ser muchos en grupo y poder entonces superar así los controles. Ahí se ve una acción de un grupo mayor. Claro, ahí está un grupo mayor que precisamente intenta entrar por ese lado. Marcos, hay algunas cosas que quedan claras, por lo tanto, de lo que dice el fiscal. A diferencia de las primeras informaciones que habían aparecido, no es propiamente un atropello, sino que es la reja la que cae sobre estas dos personas y lamentablemente les quita la vida. Pero lo que queda por dilucidar, y sería importante luego tener más antecedentes, es la participación que habría tenido entonces este carro lanzagases de carabineros en la caída de la reja y que finalmente se produzca este accidente. Había personal de carabineros, por cierto, intentando resguardar el orden público e intentando evitar que se produjeran estas acciones como la que estamos viendo en este momento en imágenes. Y en ese contexto muy confuso hasta ahora entonces, Marcos, es que se produce lamentablemente este accidente.
Sí, por eso es que en materia de investigación la participación que habría tenido este carro lanzagases, si es que pasa o no por encima de la reja, en donde lamentablemente todavía habían gran presencia atrapados finalmente por esta reja que cede por Avenida Maratón. Por eso es que la revisión de las cámaras de seguridad que cuenta el perímetro del Estadio Monumental, incluyendo las cámaras de seguridad que son más bien internas, van a ser vitales para poder descubrir la participación de este carro lanzagases. Lo que sí se conoce es que todavía en este mismo punto estaba todavía trabajando personal de control de orden público, Daniel. Sí, solo para puntualizar, porque es importante cuál es el orden de los acontecimientos, por lo tanto, ¿se produciría primero entonces, de acuerdo a los antecedentes que tenemos hasta ahora, que evidentemente tienen que ser verificados todavía, se produciría primero la caída de la reja y luego el carro lanzagases pasaría por encima de la reja donde estaban atrapadas estas dos personas? Sí, ese sería el orden finalmente de lo que ocurre. Entonces, cuando llega este grupo de aproximadamente 50 hinchas, comienzan a intentar botar esta reja para ellos poder ingresar hasta el interior del Estadio Monumental. El tema finalmente es cuando se cae esta reja de forma bastante rápida, porque todavía estaba procediendo personal de control de orden público para poder sacar a los hinchas quienes estaban manifestándose justamente en las afueras o intentando ingresar hasta el estadio. Es en esta misma oportunidad en la cual pasa el vehículo policial por lo que es Avenida Maratón Oriente para llegar hasta este mismo punto y lamentablemente atropella, o es materia de investigación eso sí, si es que pasaría o no por esta reja, y en donde él causa el fallecimiento del joven que todavía no está identificado, se desconoce si es o no mayor o menor de edad, y posteriormente está el fallecimiento de esta joven mujer de aproximadamente 18 a 19 años de edad, quien es trasladada rápidamente hasta dependencias de la clínica Bupa. Cuando se generan este tipo de juegos como partidos de mayor connotación, cuando juega Colo-Colo justamente en este lugar, se dispone que exista un fiscal en el interior del estadio. Lo hemos comentado en otras oportunidades cuando incluso han fallecido hinchas. Por eso es que es bastante rápida la presencia por parte del fiscal de turno. También, como había gran presencia de carabineros, es posible poder triangular lo que es el sitio del suceso, resguardarlo. Acá es donde comienza también el peritaje de rigor de forma rápida. Personal de carabineros, incluyendo el control de orden público, presta el apoyo correspondiente en cuanto a seguridad, pero también vimos presencia de personal de la CIA de carabineros, quienes queda ubicado muy cercano, en dependencia incluso del Estadio Nacional. Entonces es bastante rápido poder movilizarse al personal de la CIA, control de orden público, a eso se le suma la CIA y también el Labocar, quienes ya están presentes en el sitio del suceso. Las imágenes que estamos viendo incluso en pantalla, en vivo, se logra ver incluso cómo todavía se están realizando los peritajes justamente en este lugar. Imágenes de Alex Cuadra. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Obviamente el perímetro está acordonado, es ahí donde se realizan todas las investigaciones. Y entiendo por lo que decía el fiscal que el cuerpo de una de las víctimas todavía está en el lugar. Pero no sé si desde donde estás hay alguna reja similar o se puede ver cuál es el tipo de reja, porque no es esas rejas, las vallas papales de seguridad, es una reja perimetral propia del estadio, es una reja que es parte de la construcción fija del Estadio Monumental, la que cae sobre estos hinchas. Sí, es justamente eso lo que yo logro ver a la distancia. Podría estar equivocado, pero lo que se logra ver incluso a la distancia es que no son estas vallas papales que se colocan para ir dividiendo ciertos segmentos para poder ingresar los hinchas quienes portan la entrada y que posteriormente ya están en el interior del Monumental. Pero lo que logro ver a la distancia es que esta reja cae finalmente a este grupo de aproximadamente 50 hinchas, y en donde lamentablemente quedan atrapados, y ahí es donde pasa este carro policial. Por eso es que todavía sigue siendo materia de investigación. Estamos un tanto alejados, yo diría 50, 80 metros aproximadamente desde donde ocurre. Por eso es que logramos ver incluso el vehículo del Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada, el Labocar, incluyendo también gran presencia de personal de carabineros. Pero lo que es el perímetro, en las afueras, en donde está Maratón con Avenida Pintor Benito Rebolledo, no hay presencia por parte de carabineros. Vemos cruzando la calle, hay un carro lanzagases, un carro lanzaagua, pero nada más que eso. Entonces es por eso que están
pidiendo mayor cooperación. Eso sí, vemos presencia por parte de patrullas quienes están transitando por este lugar, pero no se detienen, solamente están pasando. Marco, sí, y lo otro que va a ser muy importante es saber si ya se tomó declaración a los carabineros que iban en el carro lanzagases. El fiscal es muy poco preciso respecto a la participación del carro policial. Dice, se va a indagar qué participación pudo tener, y lo único que desliza es que luego de la caída de la reja hay una fuerza superior, y dice algo así, como que la reja tiene un peso mayor y que hay que investigar las razones por las cuales hubo un peso mayor que terminó desgraciadamente aplastando a los hinchas que habían quedado por debajo de la reja. No hace el fiscal esta directa relación. Sin embargo, hay a esta hora ya testimonios y bueno, tendrán que ser corroborados, y como decíamos, hay cámaras en el sector que va a ser lo más importante para poder aclarar cómo ocurrieron estos hechos que hasta esta hora todavía son confusos. El propio fiscal lo calificó como un hecho muy confuso. Claro, lo que señala es eso, ¿no? Lo que está claro es la caída de la reja sobre las personas, pero que la caída de la reja por sí misma no sería la que provoca su fallecimiento, sino este peso mayor que eventualmente, eso es lo que se está investigando, y el fiscal es cauteloso todavía en cuanto a no confirmar alguna tesis, podría ser debido a que en ese momento entonces el carro lanzagases, los ocupantes del carro lanzagases, sin percatarse de que había personas que habían quedado aplastadas debajo de la reja, pasan por allí por encima, porque efectivamente ese carro estaba actuando en ese lugar intentando dispersar a las personas que intentaban entrar en tromba, digamos, hacia el Estadio Monumental. Lo comentábamos también antes, en este caso había un fiscal que estaba dentro del estadio, o sea, el operativo policial, considerando las características, la masividad del evento, tenía un fiscal que estaba a cargo presencialmente de lo que estaba ocurriendo, y por lo tanto también eso hace que las diligencias sean, en este caso, más rápidas. Se decía también que había habido incidentes previos y posteriores. El incidente fatal se habría producido aproximadamente a las 18:30 horas. El partido estaba previsto para las 20 horas. El partido, de hecho, se comenzó a jugar de manera normal, no fue suspendido. Y por lo tanto, antes y después había estos incidentes provocados por personas que intentaban, de distintas maneras, como hemos revisado en las imágenes, ingresar al estadio sin contar con su entrada. Claro, y es lo que estamos viendo en las imágenes ahí en la pantalla. Y si ustedes se fijan, hay un grupo importante de personas que está arriba de una reja, que se bajan, y ahí empieza este movimiento masivo. Y también hay acciones individuales en este otro video de personas que, bueno, se veían un poquito después, de personas que se suben primero a una reja, luego a un techo, y ahí es donde los propios guardias de seguridad del Estadio Monumental dan la alerta respecto a que estaba ocurriendo este ingreso de personas sin entradas. El fiscal comentó que los incidentes se han sostenido incluso después de, ahí está lo que decíamos, que ahí se ve cuando el guardia comienza a dar la alerta. Un poquito más adelante en la imagen se percatan de lo que está ocurriendo y dan alerta respecto a estas personas que están subiendo ahí. Marco, te preguntaba hace algunos minutos si se sabe del paradero de los funcionarios policiales que iban sobre el carro lanzagases. Ellos han dado declaración ya en la fiscalía. ¿Cuál es su situación? Sí, de hecho ellos fueron entrevistados incluso por el propio fiscal. Los tripulantes de este carro lanzagases están en calidad de imputados, pero no están en calidad de detenidos. Eso lo dejó incluso claro el fiscal una vez que nosotros incluso comenzamos a relatar esta noticia. Por eso es que vamos a estar a la espera también de que puedan incluso actualizar mayores antecedentes con respecto a este lamentable caso, con estas dos personas fallecidas. Estos tripulantes, que serían cerca de dos quienes iban en el interior del carro lanzagases, ya están en el mismo lugar, fueron entrevistados incluso por el propio fiscal, y también posteriormente tienen que seguir siendo entrevistados por el personal y los peritos investigativos, en este caso de Carabineros, quienes siguen adoptando este importante procedimiento policial. Marco, el tema finalmente va a ser en cómo... Te escucho, los escucho. Sí, te quería preguntar precisamente eso. ¿Es Carabineros el que está tomando el procedimiento? Porque lo habitual, lo que suele ocurrir es que cuando hay alguna circunstancia que involucre a Carabineros, en general el procedimiento lo toma la PDI y viceversa, para evitar algún tipo de conflicto de interés. ¿Por ahora el procedimiento investigativo sigue a cargo de Carabineros todavía?
todavía sigue en manos de Carabineros. Aquí la ley de transparencia no siempre funciona de esa forma como tú comentabas, Daniel. Vemos gran presencia de personal del Labocar de Carabineros, que es el laboratorio de criminalística de la Policía Uniformada, porque nosotros antes de salir al aire para contarles esta noticia, vimos cómo llegaban gran contingente por parte de Carabineros, estos carros que incluso en sus puertas dicen que pertenecen al Labocar, ingresaron, ya están en este mismo punto. No hemos visto presencia por parte de la Policía de Investigaciones, que sería la policía contraria quien debería adoptar este procedimiento. El fiscal comentó incluso en las declaraciones de que este procedimiento policial va a seguir en manos de la policía uniformada. Por eso es que ellos siguen realizando el peritaje de rigor, a menos que el propio fiscal, de acuerdo a cómo se vaya desenvolviendo estas indagatorias en el lugar, decida cambiar de policía para finalmente que se entregue a la policía civil, que sería la PDI en este caso, para que sigan adoptando el procedimiento policial, que como siempre es la revisión ocular del sitio del suceso, toma de declaraciones que ya se hicieron y la revisión de cámaras de seguridad. Vamos a escuchar ahora declaraciones por parte del fiscal. Sí, la verdad es que el ingreso al estadio fue bastante caótico y existieron antes, durante y posterior al incidente que lamentablemente produjo el deceso de estos dos jóvenes, intentos de distintos hinchas de ingresar al estadio Monumental sin entradas. Eso ocurre lamentablemente de forma habitual en los partidos. En este partido, que convoca mayor interés por ser el debut de Colo-Colo en la Copa Libertadores, causó que estos incidentes se manifestaran de mayor forma. Estamos entregando los antecedentes de lo que ocurre con esta lamentable situación, la muerte de dos hinchas en los accesos al Estadio Monumental. Queremos recordarles también que a partir de las 21 horas termina el horario de protección al menor y Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Sí, para quienes recién se están integrando a nuestra sintonía, son dos jóvenes hinchas. Hay una que ya está identificada, es una joven de aproximadamente 18 años, sería mayor de edad, y ella fue trasladada a una clínica en el sector, pero desgraciadamente llegó al centro asistencial ya sin vida. Y hay otro joven respecto al cual no se conoce su identidad, por lo tanto tampoco su edad, pero el fiscal ha dicho que también es una persona muy joven. Por lo tanto, estas dos serían las víctimas fatales de estos incidentes ocurridos en los accesos del Estadio Monumental. Decía Marcos, el fiscal, que hay cámaras perimetrales del estadio. Quería preguntarte si ya el fiscal habrá tenido acceso a revisar esas cámaras, si esas cámaras se las lleva el propio fiscal, es Carabineros el que las solicita. ¿Cómo ha sido ese procedimiento respecto a las cámaras, que van a ser las que finalmente puedan aclarar la participación de cada uno de los involucrados, y si el carro lanzagases también lleva o no una cámara? Mira, por tema de protocolo, el fiscal debe solicitar que Carabineros, en este caso la policía que está a cargo de la indagatoria, levanten las cámaras de seguridad. Esto en muchas oportunidades se hace en presencia incluso del propio fiscal cuando ellos llegan hasta lo que es el sitio del suceso. Acá es donde tiene que ser entregada. Esto como ocurre a las afueras de la Casa Alba. La Casa Alba cuenta con un nutrido sistema de cámaras de televigilancia. Hay muchísimas cámaras que muestran hacia el perímetro de la calle Maratón y también hacia el interior. Por eso es que sería claro revisar estas cámaras de seguridad para ver cómo se van desarrollando estas indagatorias, Maca. El tema va a ser finalmente en la revisión de estos registros fílmicos para ver cómo ocurre este lamentable hecho, cómo llegan estas personas, la participación activa también por parte de este carro lanzagases que pasa de forma rápida, según lo que se comenta en primera instancia, por las afueras del perímetro del Estadio Monumental, por la avenida Maratón, en dirección ya más bien hacia el oriente, y es en este mismo punto para poder dilucidar si es que las víctimas fatales fueron arrolladas o no por este carro policial. Claro, es una investigación que evidentemente tiene esos puntos, lo primero, y suponemos que con las imágenes va a ser posible determinarlo de manera bastante más rápida si esa fue la dinámica efectivamente de los hechos, la que preliminarmente se ha informado como lo más probable, esto es que la reja cae sobre estos dos jóvenes que quedan atrapados allí
en la reja y luego el carro lanzagases pasa por sobre ellos y por sobre la reja. Si se confirma que esa fue efectivamente la situación, luego viene la investigación del fiscal en términos de esclarecer si se trató simplemente de un accidente en el cual el conductor del carro lanzagases no tuvo la posibilidad de reaccionar de otra manera, o si hubo algún tipo de negligencia o de dolo o de imprudencia en su actuación. Esos son los dos elementos que hay que determinar. El primero debería ser bastante rápido por lo que tú comentabas, ¿no? Al estar, suponemos, las imágenes de las cámaras de seguridad, suponemos que esas cámaras estaban grabando en ese momento, eso debería ser relativamente rápido de determinar. La segunda parte probablemente, que es más parte de la interpretación y de la investigación que haga el fiscal, puede demorar un poco más. Claro, y no necesariamente